Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer la segunda y última parte de este precioso gnomo. Ya habíamos hecho el cuerpo, la nariz y el sombrero, se los voy a dejar el video por aquí arriba y en la cajita de descripción. Y hoy vamos a hacer los brazos, la barba y los pies y también ya cosemos todo para dejarlo pronto. Si te gustó este video no olvides regalarme un manito arriba y suscribirte a mi canal. Y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Hacer los brazos y hago un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, vamos a trabajar en espiral. Para la vuelta 2 hago 6 aumentos. Me quedan 12 puntos. Marco ahí el primero. Tengo mi primer aumento. El segundo, hacen 4 más y volvemos. Para la vuelta 3 hago un punto, lo marco y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al marcador. Ahora hacemos para la vuelta 4 y 5 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 6 vamos a hacer 18 puntos también, pero agarrando la hebra de adelante solamente. Marcamos ahí y también vamos a hacer cambio de color, así que les voy a mostrar cómo. Voy a hacer 2, 3, 4 puntos y lo voy a dejar así. Vamos a agarrar el otro color que usamos para el cuerpo. Hacemos un nudo deslizado y me voy a meter bien. Vieron que hicimos 4 puntos. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Me meto en la hebra de adentro, ahí, en esta hebra, ahí. Acomodo los hilos. Y en el primer punto, ahí donde estoy, voy a hacer 2 puntos bajos. Tengo 1. Y 2. Solamente es para formar la cadenita que lo hago. Solamente por eso. Y solo esa vez, ¿vale? Luego hago un punto bajo por cada punto, agarrando la hebra de adentro. Que me van a quedar 18 puntos. Esta sería la vuelta 6 también. Para que vean un poco mejor, agarramos con este color solamente esta hebra, la de adentro, ¿vale? Y vamos a seguir así hasta llegar a 18 puntos. ¿Vale? Siguen así, volvemos. En la parte rosada la vamos a dejar ahí un rato y luego la seguimos haciendo. Como les dije, la parte está rosada, por un rato no le hacemos caso, ¿vale? Entonces comienzo la vuelta número 7 y hago un punto y lo voy a marcar y hacemos una disminución. Esa es la secuencia y vamos a terminar con 12 puntos. Un punto y una disminución.
¿vale? Repiten y volvemos. Hacemos de la vuelta número 8 a la 14 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y nos van a quedar un total de 12 puntos. Siguen así hasta la vuelta 14 y luego les muestro cómo terminamos esta parte. Terminé la vuelta 14 y corto una hebra un poco larga para luego coser y tiramos. Y ahora vamos a hacer la parte rosada que habíamos dejado. El marcador, si se acuerdan que habíamos hecho 4 puntos solamente. 1, 2, 3, 4. El marcador lo pongo ahí. Esta parte que vamos a hacer ahora era la vuelta 6 también, pero de color rosa. Entonces vamos a hacer de la vuelta 6, que sería esta, hasta la 8 un punto bajo por cada punto. Acá vamos a agarrar solamente la hebra de afuera, la hebra que dejamos, y hacemos un punto bajo por cada punto. Luego para la fila 7 y 8 agarramos las 2 hebras normalmente. Las 2 hebras normal así, ¿vale? Para la fila 7 y 8. Seguimos así y nos volvemos a encontrar, lo van a quedar con 18 puntos. En la vuelta 8 me queda de esta manera. Saco el marcador y cierro con punto deslizado. Hago una cadena y tiro. Cortamos una hebra así más o menos para esconderla bien. Y la vamos a esconder por aquí porque esto después lo vamos a dar vuelta de esta manera. Esconden si quieren un poco más y ya pueden cortar. Si ustedes quieren, rellenan el brazo. Yo no lo voy a rellenar. Es más, lo voy a poner así como un poco aplastadito, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar el brazo. Cierran los brazos y las piernas igual. Cierro así y voy uniendo punto con punto. Vale, lo dejamos así que luego vamos a coser. Hacen lo mismo con los pies y el otro bracito. Vamos a hacer los pies e hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta 2 6 aumentos y me quedaron 12 puntos. Ahora para la vuelta 3 hago un punto, lo marco y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. La vuelta 4 y 5 hacemos un punto bajo por cada punto. Nos quedan 18 puntos. Siguen así y volvemos. Para la vuelta 4 y 5. La vuelta 6 hacemos un punto y una disminución. Repetimos la secuencia, un punto y una disminución. Y terminamos con 12 puntos. Damos una hebra larga para luego coser y tiramos. Y vamos a hacer 2 igual. Vamos a poner la nariz y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entre la 10 y la 11 ahí pongo la nariz. ¿Vale? No olviden de rellenarla. Y ya empezamos a coser. Agarramos un pedazo del cuerpo y otro de la nariz y así sucesivamente.
voy a agarrar la cadenita de afuera. A medida que vayan cosiendo, miren que no se haya movido. Y siguen así, luego volvemos para hacer un nudito. Hacemos un nudo por acá abajo y escondemos la hebra por adentro del cuerpo. Y ya ahí podemos cortar los brazos y un pie. Se cosen exactamente igual los brazos y los pies. Ahora les muestro cómo. Los brazos los vamos a poner contando desde arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la fila 11 ponemos los brazos. Y de distancia más o menos nos guiamos por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 puntos entre la nariz y el brazo, ¿vale? En la fila 11. Y las piernas desde el centro de abajo, 1, 2 y 3, y ahí pongo una pierna y aquí pongo la otra en el 3 también, 1, 2 y 3, en la tercera fila, ¿vale? Y les voy a mostrar cómo se cosen. Como les digo, se cosen igual. Lo di vuelta porque me queda más cómodo coserlo así. Vale, siempre igual miramos que nos parezca que está bien, está todo derecho, y ahí empezamos a coser. Entonces agarro un pedazo del cuerpo y me voy hacia arriba. Ustedes guíense bien por la imagen. Y ahora me voy a ir acá un poquito al centro, ahí. Para dar una puntada por aquí, por el medio. Para que no se quede el pie así como abierto. Para que quede pegadito al cuerpo. Vale, dan varias vueltas, hacen un nudo y esconden por adentro del cuerpo. Vamos a hacer la barba, que la vamos a hacer de esta manera, ya saben. Vamos a hacer un nudo deslizado y acá vamos a dejar un poquito más. Dejen un poco largo, ¿vale? Así. Y hago 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me meto en la segunda, después del gancho, 1 y 2, ahí. Y hago 6 puntos bajos. Hago uno ahí, en el siguiente otro. Tengo 2. 3, 4, 5 y en el último 6. Ahora cortamos una hebra un poco larga. Ahí tiro. Y esta que les dije que dejaran larga, que era la del nudo deslizado, la vamos a pasar para acá. Miren, me meto ahí y lo paso para aquí. Ahora van
a cortar 5 tiras de 45 centímetros más o menos. Les va a sobrar, pero bueno, para poder hacer mejor la trenza y luego recortar lo que sobre. Con esta que tenemos van a tener 6, ¿vale? Nos metemos, aquí ya tenemos una, nos metemos en el siguiente punto, así. Ponemos la tira esta a la mitad. Ya saben que yo estoy usando la hebra doble, pero es como si fuera una, para mí. Y por aquí adentro meto las hebras, así. Ahora hacemos lo mismo 4 veces más. Y lo hacen 2 veces más y volvemos. Vale, nos va a quedar así y repartimos 2, 2 y 2 y hacemos la trenza normal. Háganla bien floja. Y ahora con una hebra de aquí hacemos un nudo. Giramos. Corten todavía porque vamos a ver, a medirla bien y luego cortan a su gusto. Y miren, las vamos a coser acá. Ahí. Esto no se puede ver, ¿vale? Por nada, porque si no queda súper feo. Luego el gorro lo vamos a coser, entonces esto ahí no se va a mover. Y quedaría así, que me parece que queda impecable. Yo ahí lo corté ya. Lo corté ahí, al largo de donde termina el mismo muñeco, pero ustedes vean si las quieren más largas o más cortas. Vale, ahora vamos a coserlas y vamos a enhebrar un hilo blanco en una aguja lanera. Enhebramos un hilo blanco y cosemos. Si quieren contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí ya en las 7 ponemos, ¿vale? Pero ustedes se tienen que guiar un poco por la imagen y bueno, y colocarlas bien con el gorro, ver bien si les gusta. Bueno, me meto en cualquier punto y salgo. Y acá voy a dejar una hebra luego para hacer un nudo. Y simplemente coso así. Ya sigo de largo y cosemos las dos, ¿vale? Y ahora me vengo para aquí, donde está esta hebra. Ya hago un nudo y escondo por adentro. Sí, a mí me parece que está bien. Ponemos las alfileres y cosemos. Damos puntadas chicas en el gorro para que no se note mucho. ¿Está? Y no se puede notar lo que hicimos de la barba para que no quede feo. Vamos a enhebrar esta hebra y cosemos. Miren, me vengo así para adentro, hacia adentro. Me voy a ir un poco para aquí, para adentro del gorrito, del sombrero.
Y ahora agarramos parte del cuerpo y parte del sombrero por cualquier punto, pero tratando que no sea por acá. Vale, siguen así y luego volvemos para hacer un nudito por ahí abajo. Ya estoy terminando y voy a hacer un nudo, si me dejan, ahí, por aquí. Vale, y ahora aquí ya cortamos. Como nos quedó nuestro gnomo, espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó el resultado. No olviden darle like si les gustó, suscribirse a mi canal, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.